Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver el tema cromatogramas. No es una cromatografía, no es un tipo de cromatografía, sino es como el espectro, en el caso, por ejemplo, de UV o en el caso de infrarrojo, que nosotros obtenemos un espectro, pues lo que se obtiene en un equipo de cromatografía no se le llama espectro, se le llama cromatograma. ¿Sí? Que es la gráfica en donde representa lo que midió, lo que detectó el equipo analítico, en este caso el cromatógrafo. ¿Sí? ¿Qué es un cromatograma? Un cromatograma, como se ve, es lo que se ve en la imagen y es una representación gráfica o de otro tipo de la respuesta del detector de la concentración o los analitos en el efluente, o sea que se encuentran en la fase móvil, u otra cantidad usada como medida de concentración en el efluente en función del volumen o del tiempo. ¿Qué significa esto? Que en el eje X voy a tener el tiempo y en el eje Y lo común es tener el volumen o la cantidad de la muestra o de los analitos que se vayan a analizar en el cromatograma. Muy bien. ¿Qué información nos dan los picos en un cromatograma? Antes de ver las partes del cromatograma, debemos de saber qué información nos dan los picos en el cromatograma. Los compuestos eluidos, es decir, los que han atravesado la fase estacionaria, son transportados por la fase móvil a un detector que los registra en forma de curvas gaussianas. Una curva gaussiana es una gráfica que tiene una forma de campana, que tiene un pico mínimo, llega a un pico máximo y luego vuelve a bajar y es de forma simétrica, de manera regular. Dichas señales se denominan picos y el conjunto de picos y línea base registrados es nuestro cromatograma. Hasta aquí la cromatografía ha cumplido su primer cometido, es decir, darnos la gráfica, separar los compuestos de la mezcla. Pero además, los picos van a dar información cualitativa, es decir, identificación, y cuantitativa, es decir, cuánto, qué cantidad de la mezcla en cuestión. Si yo tengo, por ejemplo, un compuesto que tiene tres distintos analitos, entonces cuando yo lo coloque en el cromatógrafo voy a obtener tres distintos picos, uno por cada analito. ¿Sí? La cuestión cualitativa es para identificar eh, cada pico en comparación con su tiempo. Como el eje X es tiempo, entonces significa que los primeros picos van a tener un tiempo de retención distinto a los picos que salen hasta el final, ¿sí? Y me va a ayudar para poder identificar el compuesto, de qué se trata este compuesto, ¿sí? De quién se trata el analito. Y la parte cuantitativa es que el área de un pico es proporcional a la cantidad de muestra inyectada. Como veremos más adelante, se puede crear una curva de calibrado a partir de las áreas obtenidas de varias diluciones de las que conocemos exactamente las concentraciones. ¿Qué significa esto? Significa que si yo veo un cromatograma, el tamaño del pico del cromatograma va a ser directamente proporcional a la cantidad de muestra que se inyectó, ¿sí? Y vamos a poder cuantificar, por lo tanto, la concentración de ese analito, además de identificarlo. Aquí tenemos un cromatograma en la pantalla, ¿sí? Entonces, si se fijan, tenemos picos de distintos tamaños, ¿sí? Entonces, al tener picos de distintos tamaños, pues significa que el volumen de muestra en cada uno es distinto, ¿sí? Tenemos eh, 5 componentes distintos. Si se fijan, tengo componente A, componente B, C, D y finalmente el componente E. Significa que esta muestra tiene 5 componentes específicos, ¿sí? Esta parte nos dice que se llama tiempo muerto y volumen muerto, y que es el tiempo que transcurre antes de que aparezca una señal, un pico en el cromatograma, ¿sí? Y si se fijan, tenemos que el pico cumple con una anchura y con una altura, ¿sí? Y como el eje X es el tiempo,
Entonces tenemos tiempo de retención y tiempo de retención corregido. El tiempo de retención corregido es cuando eliminamos el tiempo muerto de la gráfica, es decir, el tiempo muerto es antes de que aparezca cualquier analito y pues como no aparece ningún analito, se desecha ese dato de tiempo muerto para el tiempo de retención corregido. ¿Ok? Entonces, esto a grandes rasgos es un cromatograma. Si yo coloco una muestra, inyecto una muestra en un cromatógrafo de gases, que ya vimos el tema, y cómo es un equipo de cromatógrafo de gases, o bien coloco en un equipo HPLC, que es el siguiente tema, vamos a obtener un cromatograma, ¿ok? Como respuesta de ese equipo. Vamos a ver entonces lo que ya habíamos visto, tiempo muerto, el tiempo que tarda en salir un componente que no se retiene, tiempo de retención, el tiempo que tarda en salir un cierto componente, retención, cantidad real de la fase estacionaria para retardar la salida de un componente, y tiempo de retención corregido, que es el que ya habíamos visto, que es el tiempo real que la fase estacionaria ha retrasado el avance de la sustancia, y ya vimos que restando el tiempo de retención menos el tiempo muerto. Tenemos otro término que es el factor de capacidad o retención, que es qué tanta capacidad se tiene para retener mis analitos, ¿ok? De la fase estacionaria o de la fase móvil, ¿sí? Que dice medida de la fortaleza con que la fase estacionaria retiene un soluto. Entre más lo retenga o entre más no lo retenga, pues es dependiendo de cómo lo vamos a ver al principio o al final del cromatograma, ¿sí? Factor de selectividad, dice que es la selectividad, es la capacidad de la columna para separar dos sustancias. Si yo no puedo separar las dos sustancias y mi cromatograma, los picos se ven todos traslapados, entonces no hay una buena selectividad. Lo importante es que veamos un cromatograma bien separado con cada una de las señales que se distingan perfectamente, ¿sí? Es el cociente de los factores de capacidad de los dos solutos que muestra la selectividad de la columna para cada uno de ellos. Muy bien. Resolución dice que es el parámetro que expresa el grado de separación que se puede obtener en un sistema cromatográfico para dos componentes dados. La resolución puede observarse directamente sobre el cromatograma y se tendrá una buena resolución si los picos no se solapan y están perfectamente delimitados, sin que coincidan de uno con el principio del siguiente, ¿sí? Y ahí también tenemos una fórmula para determinarlo, diciendo que mi resolución debe de dar un valor mayor siempre a 1.5. Fíjense, tenemos dos cromatogramas. Si se fijan, uno de ellos muestra los picos traslapados, significa que es una práctica con una mala resolución en el cromatógrafo, y cuando tenemos una buena resolución significa que los dos picos pueden distinguirse perfectamente su inicio y su fin. Muy bien, entonces estas son las características de un cromatograma, perdón. Y con ello nosotros vamos a poder ver qué tan buen análisis se hizo, y también podemos identificar la cantidad de componentes analitos presentes y cuánto tardaron en retenerse de acuerdo a su afinidad con la fase estacionaria o con la fase móvil. Muy bien, muchas gracias. Hay que hacer la actividad, por favor.